El día de hoy vamos a continuar con la última clase que fue la clase de patrones, clase de chartismo. La clase anterior vimos los patrones de continuación de tendencia, hoy vamos a ver los patrones de cambio de tendencia. A ver su desarrollo, cómo debería yo confirmar realmente si es ese patrón, cómo sería el volumen, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, empezando con los patrones de cambio de tendencia, voy a iniciar con el patrón doble suelo. Normalmente estos patrones los vamos a conseguir al final de una tendencia, por eso su nombre, patrones de cambio de tendencia. Es decir, que si vengo de una tendencia bajista, yo necesito encontrar el desarrollo de ese patrón al final de esa tendencia para que me confirme que realmente va a haber un cambio y va a pasar de bajista a alcista. De la misma forma, si vengo de una tendencia alcista, necesito la formación de alguno de estos patrones para que me confirme que va a cambiar la tendencia de alcista a bajista. Aquí vamos a dar los patrones más comunes. Vamos a dar 6 patrones más 3 que también se pueden conseguir por ahí. No está de más también conocer esos últimos 3 que les voy a explicar. Entonces, por lo menos el doble suelo, nosotros nos vamos a topar con una tendencia bajista donde vamos a tener máximos y mínimos cada vez más bajos. Va a llegar un momento en que esta tendencia bajista va a ir perdiendo su fuerza bajista y no me va a crear un mínimo más bajo que el anterior. Lo normal es que frente a una tendencia bajista, pues sigamos con esos bajos cada vez más bajos. Pero va a llegar un momento en que el precio va a llegar a un soporte, no va a poder con ese soporte y va a rechazar, ¿sí? El rechazo de ese soporte me puede dar indicio a mí de un doble suelo, siempre y cuando tengamos 2 puntos. Por eso el nombre de doble suelo. Toca una vez el suelo, vuelve a tocar nuevamente el suelo y rechaza. Eso me da una confirmación de la zona, pues esperaría que el precio quiebre lo que es la estructura de esta tendencia bajista, venga lo que es el throwback y cambie la tendencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a necesitar yo para identificar este patrón? Primero, voy a necesitar que el precio llegue a una zona de demanda importante, ¿sí? Es decir, un soporte. Espérense un momento. Voy a necesitar que el precio llegue a un soporte. Eso me va a indicar que la tendencia bajista está perdiendo la fuerza porque no me creó un mínimo más bajo que el anterior. Luego de eso, él me va a quebrar esta resistencia que veo acá. La confirmación de este patrón va a ser el quiebre de esta resistencia. Cuando el precio quiebre la resistencia, va a venir en un retesteo o lo que comúnmente conocemos como un throwback y luego va a continuar subiendo. Importante que nosotros detectemos acá la estructura de la tendencia. No sé si el chino se los comentó en la primera clase, cómo identificar la estructura. Simplemente si estamos frente a una estructura bajista o una tendencia bajista, mi estructura va a ser este punto, el último máximo que tuvimos. ¿Sí? Vamos a ver. Qué raro que no se ve grande esto. Bueno, entonces esta va a ser mi estructura en una tendencia bajista. ¿Cuál va a ser mi estructura? El último máximo que me creó un mínimo rompiéndome el mínimo anterior. Esta va a ser mi estructura. Y cuando el precio me quiebra esa estructura, es el primer indicio de nosotros tener un cambio de tendencia de bajista a alcista, ¿sí? Igualmente, cuando estemos frente a una tendencia alcista,
mi estructura va a ser este mínimo que me creó el último máximo o este máximo que me quebró el máximo anterior. Entonces, el precio cuando llega a quebrar esta estructura, pues es el primer indicio de un cambio de tendencia, en este caso una tendencia alcista a una tendencia bajista. Miren este caso, tenemos el doble suelo donde me confirma quebrándome lo que es la estructura. Bueno, en este caso la estructura sería si este punto fuera un poco más bajo. Si este mínimo fuera un poco más bajo, esta estructura ya estaría confirmada. Y eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo que le voy a dar cuando veamos el hombro cabeza hombro. Si esto está así, que tengo un mínimo un poquito más bajo que el anterior, este sería mi estructura y estaríamos confirmando con un quiebre estructural de una tendencia bajista, ¿sí? Ahora, si tengo los mínimos iguales o un poco más arriba, pues ya mi estructura no sería esta, sino que mi estructura sería este punto, ¿sí? Entonces, si tenemos ese mínimo un poco más bajo, excelente porque ya estaríamos un poco más seguros del trade en ese caso. Entonces, en este caso tendríamos el doble suelo. A ver si consigo por acá. Ok. El doble suelo voy a tener un toque y voy a tener otro toque en el soporte. ¿La entrada dónde sería? Pues la entrada sería luego del quiebre de esta resistencia que me da la confirmación de lo que es ese doble suelo y la entrada sería justamente en el retesteo. ¿Sí? Importante a los que les guste Smart Money, institucional, que vayan detectando pues dónde están sus order block, si esto puede ser un breaker block, pero bueno, eso lo van a ver más adelante ustedes, no los voy a saturar ahorita con esa información, más que todas a los que están viendo el curso por primera vez, ¿sí? ¿Por qué es importante detectarlo? Porque dependiendo de eso yo voy a colocar mi stop loss. Si mi stop loss lo puedo colocar debajo de estos mínimos, perfecto. Y si está dentro de mi gestión esta cantidad de porcentaje para mi stop loss, buenísimo porque estaría más confirmado o más seguro el trade, ¿sí? Entonces es importante que detecten esa zona. Por ahora, como estamos viendo análisis técnico, lo normal es esperar un retesteo en esta resistencia, que es el throwback, y pues darle continuidad a lo que es esa tendencia o cambio de tendencia de bajista a alcista, ¿sí? Eso con respecto al doble suelo. Ya cuando vean Smart Money se van a dar cuenta que pueden tener una zona un poco más precisa para hacer la entrada. Este es el doble suelo, ese sería el desarrollo, la confirmación sería en el quiebre de la resistencia, la entrada justamente cuando sea el TROA en este caso. Importante, como se los dije en la clase pasada, que son los patrones de continuación de tendencia, que veamos el volumen en el retesteo. ¿Por qué es importante? Si tenemos un volumen bajo en el gatillo que nos da acá, nos da una mejor confirmación y más seguridad del trade. Tenemos que tener un volumen bajo justamente en esta zona, igualmente como con los patrones de continuación. Perfecto. No sé si ustedes ya conocen el tema de lo que son las divergencias. También es bueno que ustedes vayan completando estos patrones con la información de divergencia. ¿Cómo sería en ese caso? Si yo tengo una tendencia bajista y yo utilizo algún indicador, eso lo vamos a ver más adelante, los osciladores, puede que yo tenga máximos y mínimos cada vez más bajos en esta tendencia bajista, pero puede darse el caso que si yo utilizo algún oscilador, pueda haber que yo tenga un mínimo que me está relacionado con este mínimo del precio, tengo un mínimo en el oscilador y puede ser que este mínimo que está relacionado con este sea mayor que el mínimo anterior. Esto me puede estar dando una idea de una divergencia alcista. Si yo relaciono esto con divergencia, también sería una buena confirmación o una mejor seguridad del trade, ¿sí? Por lo menos aquí tengo mínimos iguales y voy a ver en el oscilador que tengo mínimos cada vez más altos. Es una divergencia alcista. Esto me puede dar indicio que realmente el precio se está cambiando de tendencia, ¿sí? Eso sería con el doble suelo.
Igualmente voy a tener otro patrón muy similar y prácticamente igual, pero al revés. En este caso sería doble techo. El doble techo lo voy a conseguir al final de una tendencia alcista. Voy a tener mi tendencia alcista donde voy a ver máximos y mínimos cada vez más altos. Va a llegar un momento donde el precio va a llegar a una resistencia y no me va a crear un máximo mayor al anterior. Es decir, que vamos a ver que está perdiendo la fuerza alcista. Vamos a ver que el precio vuelve a rechazar esa resistencia que tenemos en esta zona, me quiebra este punto, retestea y para abajo, ¿sí? Igualmente voy a tener mi soporte acá. Ya va, déjenme copiar y pegar acá. Voy a tener mi resistencia en este punto y voy a tener mi soporte en esta zona. El precio pierde la fuerza alcista y al perder la fuerza alcista voy a ver que no me va a crear un máximo mayor al anterior, sino que va a quebrar este punto, va a quebrar este soporte, va a retestear y me va a hacer el llamado pullback. En el pullback es donde se va a esperar la entrada, ¿sí? Voy a tener un toque, voy a tener otro toque y mi entrada lo mejor es que sea luego del quiebre de este soporte. Acá sería mi entrada en short. Aquí, bueno, el stop loss va a depender de su gestión de riesgo, si tenemos un order block, si este porcentaje le sirve para su gestión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esperamos el gatillo en esta zona, un gatillo bajista. Luego este gatillo bajista debo seguir lo que es el volumen, con un volumen bajo me estaría confirmando lo que es ese movimiento bajista o ese cambio de tendencia alcista a bajista. Igualmente, puedo guiarme con la divergencia también si utilizo algún oscilador. Puedo ver que el oscilador me puede crear un máximo que está relacionado con el máximo de este precio, pero luego veo que el siguiente máximo del oscilador es mucho más bajo que el máximo del precio en este punto. Voy a ver que tengo máximos iguales acá y voy a tener máximos cada vez más bajos en el oscilador. Eso me puede representar una divergencia bajista, puede ser una confirmación o una segunda confirmación de que el precio realmente va a cambiar la tendencia alcista a bajista, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el quiebre de este soporte, justamente cuando quiebra el soporte me confirma en este caso el retesteo con el volumen, luego también me puedo guiar con lo que son las divergencias y los osciladores. No me voy a enfocar mucho en los indicadores porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ustedes van viendo que todo lo que nosotros vamos a ver durante este curso lo vamos a juntar y con toda esta información nos va a dar una mejor entrada, una mejor confirmación a la hora de hacer yo el trade. Por ahora hasta acá sería lo que es el doble techo. Me voy a conseguir también con otros patrones de cambio de tendencia. Vamos a hacerlo un poco más arriba. Ese otro patrón va a ser un triple suelo. Ya no va a ser doble, sino que va a ser triple y sencillo porque es casi lo mismo, solamente que voy a tener tres toques en el suelo. Igualmente lo voy a conseguir en una tendencia bajista, voy a tener máximos y mínimos cada vez más bajos. Va a llegar el precio a un soporte, pero lo va a tocar tres veces, ¿sí? Voy a tener acá mi soporte. Vamos a ver que el precio no tiene la suficiente fuerza para seguir cayendo. ¿Por qué? Porque el precio no me crea un mínimo más bajo que el anterior, sino que simplemente está en la misma zona. Y al estar en la misma zona me indica que esta zona es fuerte y que hay bastante demanda en esta zona, ¿sí? Lo que puede hacer que el precio reaccione al alza. Voy a tener entonces en este punto mi soporte y voy a tener mi resistencia. Ya.
Voy a tener mi soporte, mi resistencia y voy a tener varios toques. Uno, dos y tres, ¿sí? Por eso el nombre de triple suelo. Mi entrada igualmente va a ser luego del quiebre de esta resistencia, el throwback y la entrada sería en este punto. Esperar un gatillo, esperar a que el volumen sea bajo y pues espectacular porque me daría una confirmación más, ¿sí? Igualmente con las divergencias se pueden guiar con las divergencias. Si yo tengo aquí mínimos cada vez más bajos, puede que en el indicador tenga mínimos cada vez más altos y eso me puede indicar una divergencia alcista. Las divergencias alcistas me indican un cambio de tendencia. El punto de entrada sería en esta zona, luego del quiebre de la resistencia y para arriba, ¿sí? Importante esperar la confirmación. ¿Cómo sería la confirmación en esta zona? Pues luego del quiebre de la resistencia. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes pueden conseguir que el precio, ok, mira, va a una tendencia bajista, tiene un toque, tiene dos toques, tiene tres toques, perfecto, esto es un triple suelo. Pero si el precio no te quiebra esta resistencia que tenemos acá o no te hace un quiebre estructural, no deberías entrar. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos un patrón de continuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este patrón? Donde el precio viene bajando, descansa, luego quiebra y sigue cayendo, sin ver todo este movimiento acá. Ven el precio cayendo, descansa en un rango y luego quiebra para abajo, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros esperemos el quiebre de la resistencia para una mejor confirmación. Y no solamente eso, sino esperar el volumen, porque simplemente puede ser una toma de liquidez de estos máximos acá y seguir bajando. Entonces es importante que vayan sumando eso. Quiebre de resistencia, tres toques del soporte, quiebre de resistencia, volumen. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, Ezequiel? Sí, una consulta. ¿Cómo determinas esa resistencia? O sea, ¿cuál es el punto estructural que utilizas para marcarla? O- Y sobre el volumen que comentas, llegué un poco tarde y no agarré la parte del volumen que fuera bajo. ¿Me ok, podrías explicar un poco eso? bueno, lo del volumen lo explicamos en la clase de patrones de continuación de tendencia. Es necesario, vamos a ver si se lo busco por acá para copiarlo y mostrárselo de una vez. Esperen un momento, déjenme buscarlo. Yo les estaba comentando que cuando el precio hace un throwback o hace un pullback, es necesario que el gatillo que te da en esta zona tenga un volumen bajo. Y ya te voy a explicar por qué. Aquí estoy abriendo un archivo donde tengo lo del volumen. Vamos a esperar un momentito. Aquí abre este archivo. A ver, acá está, ya lo conseguí. Ok, aquí está. Cuando venimos de una tendencia bajista, nosotros vamos a ver que si la tendencia es real, es una tendencia bajista confirmada, vamos a ver un aumento en el volumen mientras el precio vaya cayendo, ¿cierto? Entonces vamos a ver una tendencia bajista con volumen subiendo. Como les comenté en la clase anterior, cuando nosotros vemos que el precio está en rango, vamos a ver un volumen bajando y eso es natural, lo vamos a ver en patrones de continuación y lo vamos a ver en patrones de cambios de tendencia, vamos a ver un volumen bajando. Va a llegar un momento en que este o esta resistencia que vemos en esta zona, el precio lo va a quebrar y el precio al quebrar una resistencia debe haber un aumento en el volumen, ¿sí? Justamente cuando haya el quiebre de esa resistencia, el volumen debe aumentar. Eso quiere decir que hay alguien detrás del precio inyectando capital y esforzándose para cambiar la tendencia previa, en este caso, que es una tendencia bajista. Luego de este aumento de volumen, el precio debe hacer un retesteo a la zona y justamente en este retesteo el volumen debe ser bajo. ¿Por qué debe ser bajo?
porque este retesteo es un movimiento bajista. Y se supone que si de verdad hay intenciones de que el precio cambie de bajista a alcista, entonces ahora los impulsos alcistas son los que deberían tener volumen, ¿sí? Entonces, este movimiento bajista no debería ser con volumen. Si es con volumen este movimiento bajista, eso quiere decir que el precio va a seguir cayendo. Yo necesito que este movimiento bajista sea sin volumen para que me confirme que realmente es una simple corrección, un simple retesteo y que a partir de acá, pues el precio va a empezar a subir con volumen, que es lo que se quiere. ¿Sí? Eso con respecto al volumen, lo vamos a ver acá en el doble piso. Este es el patrón hombro, cabeza, hombro. Ahorita vamos a ir hasta allá. Pero en este doble piso igualmente lo vamos a ver. Vamos a ver que tenemos una tendencia bajista. Esa tendencia bajista por los momentos es fuerte, va a ir acompañada y en armonía con el volumen, es decir, el volumen va a ir subiendo con la tendencia, ¿sí? Va a llegar un momento en que la tendencia ya no tiene fuerza, no me va a crear un mínimo más bajo que el anterior, va a ser un descanso por ahora como para cambiar la tendencia previa, el volumen, voy a tener un volumen bajo tal cual como acá. Luego, esta resistencia que vemos acá, el precio debería quebrarla con fuerza, quiere decir que realmente ya viene un cambio de tendencia. Vemos acá un volumen alto con el quiebre de esta resistencia que vemos acá. Luego viene lo que es el retesteo o el throwback. Este retesteo, como es un movimiento bajista, tal cual como acá, necesito que sea un retesteo sin volumen para que realmente me confirme que no va a seguir cayendo. Porque si este retesteo o este movimiento bajista es con volumen, ahí es donde yo me detengo, digo, no, yo creo que esto va a seguir cayendo porque tiene mucho volumen este movimiento bajista. Y luego acá, justamente en este punto, en el gatillo que me debería dar acá, debería ser con un volumen seco, un volumen bajo para que realmente me indique que el precio va a agarrar fuerza a partir de ahora, ¿sí? Y luego el movimiento sube con volumen, es decir, hay una armonía entre el volumen y el precio. Eso con respecto al volumen. La otra pregunta que me hiciste fue cómo detecto esta resistencia. En este caso es sencillo detectarlo porque si tengo tres toques y veo que el precio rechaza una misma zona varias veces, veo un rechazo en esta zona, veo un rechazo acá, veo un rechazo acá, y yo digo que esta es una zona bastante fuerte por ahora que no ha permitido que el precio suba y en el momento en que lo haga quiere decir que hay detrás alguien o instituciones o personas con gran capital que realmente quieren que el precio cambie de tendencia, ¿verdad? Las resistencias tú las vas a detectar también con el pasado. Tú te vas a ir al pasado y vas a ver el precio, cuántas veces ha rechazado esta zona, porque no es solamente un punto, es una zona en específico, ¿sí? Puede ser que este punto llegue hasta acá, este llegue hasta acá, este sea un poquito más arriba, pero tú vas a ver que es la zona, y una zona la vamos a poder cubrir con un cuadro como este, no con una línea porque muchas veces colocamos la línea así, decimos, no, mira, el precio no llegó justamente a este punto, entonces no es válido. No, acuérdense de los toques que vimos con el chino, toque invisible, toque perfecto, quiebre, lo que nos indica que son zonas, ¿sí? Entonces, la respuesta a tu pregunta con respecto a la resistencia va a ser con el pasado. Con el triple piso, es sencillo porque antes de quebrar, ya él te tuvo que haber dicho acá que había algo que no lo dejaba subir, por lo menos una vez, dos veces, tres veces y puede que en el pasado muchas más veces. Eso lo vas a ver con el pasado del precio. No sé si respondí tu pregunta, Ezequiel. ¿Cómo determinas esa resistencia? Ese fue Sí, clarísimo, clarísimo, Luis. Muchísimas gracias. de nada, de nada. Buenísimo. Entonces, esto vamos a darle un poquito más por acá. Esto con respecto al triple suelo, igualmente, pues se espera lo que es el retesteo, el throwback, que tenga poco volumen, por lo mismo que les acabo de explicar. Se hace la entrada acá y pues la proyección, que es algo que se me había olvidado, se me había pasado a comentarle. La proyección normalmente se da midiendo desde la resistencia hasta este punto mínimo. Luego del quiebre y el retesteo, deberías proyectarlo de esta manera. Es decir, que si tu entrada es acá,
y tu proyección es hasta esta zona, tú deberías colocar tu TP por debajo. Si es un scalping, por debajo de esta zona. ¿Por qué? Para asegurarte de que realmente salgas en TP, como se los expliqué la clase pasada, puede que exactamente el precio no llegue a este punto, como dice la teoría, puede ser que llegue un poquito más abajo. Entonces lo mejor siempre es tener tu TP un poco por debajo de esa proyección. Aunque si ya sabemos que hay un cambio real de tendencia, tu proyección puede seguir siendo más al alza, solo que para un scalping sería la proyección tal cual como te la estoy explicando. La proyección con los otros patrones va a ser igual, simplemente vas a medir desde la resistencia hasta el punto mínimo y vas a proyectar luego de un quiebre y el retesteo, ¿sí? Igualmente con lo que es el doble techo, vas a proyectar de aquí a aquí, luego del quiebre de este soporte, vas a proyectar, ¿sí? Eso para scalping. Ya para temporalidades más altas, si estamos frente a un cambio real de tendencia, se puede proyectar más abajo en este caso. Entonces, viendo lo que es el triple suelo, sencillo, igual que un doble piso o un doble suelo, simplemente que voy a tener tres. Y siempre es importante esperar la confirmación, que es el quiebre de esta resistencia, el volumen y las divergencias. Si me voy a un triple techo, igual que un doble techo, simplemente voy a tener otro pico más. Ya. Triple techo. El triple techo es tal cual como habíamos visto el doble techo, simplemente voy a tener otro pico más. Voy a ver una tendencia alcista, voy a tener máximos y mínimos cada vez más altos. Va a llegar un momento en que el precio no va a tener suficiente fuerza para quebrar una resistencia o para quebrar este máximo que veo acá. Voy a ver que el precio se va a quedar acá, va a volver a retroceder, vuelve a testear nuevamente lo que es la resistencia, no supera estos máximos y quiebra lo que es este soporte. Retestea, hace el pullback y para abajo. Lo mismo, voy a tener mi soporte en esta zona, voy a tener mi resistencia también acá, la que no voy a poder superar, y voy a tener varios toques. ¿Cuántos toques voy a tener? Pues voy a tener tres toques. Ya va. Voy a tener uno, dos, tres. ¿Sí? La entrada tal cual como el triple suelo, luego del quiebre del soporte, el retesteo sería acá. ¿Sí? Igualmente nos podemos guiar con lo que son los osciladores. Voy a ver una divergencia bajista en el precio. Tengo máximos iguales en esta zona y voy a tener máximos cada vez más bajos en el oscilador. Me indica una divergencia bajista, una gran posibilidad de cambio de tendencia alcista a una tendencia bajista. Igualmente importante ver el volumen en el retesteo y en el gatillo para la continuación de la tendencia bajista en este caso. ¿Sí? La entrada tal cual, voy a esperar el retesteo y la proyección igual. Voy a proyectar desde el techo hasta el soporte. Luego del quiebre, lo que es el soporte, voy a proyectar. ¿Sí? Siempre colocando el TP un poco por debajo si es un scalp. Entonces, por ahora, pues tenemos estos patrones. Voy a ir con lo que son los hombro, cabeza, hombro. El hombro, cabeza, hombro es muy común verlo. Lo vamos a ver también al final de una tendencia alcista. Algunos solamente le colocan
HCH. Hombro, cabeza, hombro, HCH. Igualmente lo voy a ver al final de una tendencia alcista, voy a tener máximos y mínimos cada vez más altos, va a llegar un momento en que el precio no va a tener mucha fuerza para continuar con la tendencia y voy a ver que no supera el máximo anterior, ¿sí? Voy a, en vez de tener un soporte, bueno, es un mismo soporte, solo que esta vez le vamos a llamar cuello. Este va a ser mi o el cuello del hombro, cabeza, hombro. ¿Qué sucede en este caso? Pues voy a ver que el precio tiene máximos cada vez más altos, pero este máximo no me superó el máximo anterior. Eso quiere decir que está perdiendo la fuerza la tendencia alcista, ¿sí? Voy a tener acá, el precio no va a lograr superar este soporte por eh, varios momentos, ¿sí? Voy a ver también en el pasado que este soporte va a estar respaldado por otros puntos, otros rechazos en otras zonas o en la misma zona, pero varias veces rechazos, ¿sí? ¿Por qué le dicen hombro, cabeza, hombro? Pues por la figura, vemos acá el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Tal cual, por eso le dicen hombro, cabeza, hombro. Importante también ver lo que es la divergencia. Si tengo aquí máximos cada vez más altos, voy a ver que el oscilador voy a tener máximos cada vez más bajos. Me forma lo que es una divergencia bajista. ¿Cómo sería la confirmación de este patrón? Pues al quiebre del cuello. Quiebre y retesteo del cuello sería lo que es la entrada. Una entrada en este caso en short. ¿Por qué? Por el cambio de tendencia. Ahí dependiendo de cómo sea el cuello en este caso, puedes colocar el stop loss por encima del cuello, perdón, del hombro derecho y proyectarlo de esta manera. Voy a medir desde lo alto hasta el soporte o hasta el cuello y luego de lo que es el quiebre de este soporte, voy a proyectar mi trade, ¿sí? Si tu stop loss, eso depende de cómo esté el caso, porque depende de la temporalidad también. Si puedes colocar el stop loss por arriba de este máximo, genial. Pero si no concuerda con lo que es tu gestión de riesgo o tu ratio riesgo, en este caso, si yo coloco mi stop loss por arriba de este máximo, el ratio riesgo va a ser poquito, va a ser un 1 a 1. Lo normal es que tú mínimo tengas un 1 a 2 para ser rentable. Mínimo. Claro, lo mejor es tener un 1 a 3 de acuerdo a tu porcentaje de acierto en tu estrategia. Pero en este caso, lo mejor es tener de un 1 a 2 para arriba. Entonces ahí vas viendo dónde vas colocando tu stop loss. De todas maneras, eso el chino se lo va a explicar. Le va a explicar cómo es el stop loss teórico, el stop loss de acuerdo a tu gestión de riesgo, ¿sí? Eso con respecto a lo que es el hombro, cabeza a hombro. La entrada justamente va a ser al quiebre del cuello. Algo importante que creo que se los he comentado a los chicos en las últimas academias es que si yo tengo mi estructura en este punto, que fue el máximo o fue el mínimo que me creó este máximo y me superó el máximo anterior, y yo tengo acá un quiebre de esta estructura, muchísimo mejor porque me confirma más el hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque hay un quiebre de estructura. El precio simplemente viene a recapitalizar como lo vemos en Smart Money. Me crea lo que es el hombro derecho y luego me confirma lo que es el cambio de estructura o el cambio de tendencia en este caso. Muchísimo mejor si encontramos un hombro, cabeza, hombro quebrando lo que es la estructura. Sería una mejor confirmación, aparte de la divergencia, aparte del volumen, aparte del quiebre del cuello. Si tengo esto, sería excelente, muchísimo mejor. Eso con respecto al hombro, cabeza, hombro. También tenemos un hombro, cabeza. Claro, este hombro, cabeza, hombro, ustedes los pueden conseguir así tal cual. Lo pueden conseguir también de esta manera. Que vean que el precio viene así. Pues ahí van viendo cómo de esta manera también lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir
Ya les voy a explicar cómo. Los pueden conseguir en una tendencia así, que en este caso sería la mejor opción porque sería al final de lo que es una tendencia alcista. Esta sería la mejor opción, ¿sí? Porque esta ya vendría ya con una tendencia bajista definida. De todas maneras es válido también. Así tal cual también puede ser. Tengamos acá el precio donde me cree una línea de tendencia alcista. Llega un momento en que me quiebra la línea de tendencia y pues viene el retestear lo que es la línea y para abajo. No solamente se consigue de esta manera, lo importante es que lo consigamos al final de una tendencia. Sí, por eso le llaman patrones de cambio de tendencia. Luego de este hombro, cabeza, hombro, también vamos a conseguir un hombro, cabeza, hombro, pero invertido. ¿Cómo sería eso? Pues tal cual como le dice el nombre, invertido. El hombro, cabeza, hombro invertido lo voy a conseguir en una tendencia bajista donde voy a tener máximos y mínimos cada vez más bajos. Voy a ver que el precio ya no me hace un mínimo más bajo que el anterior, quiere decir que está perdiendo la fuerza bajista, quiebra lo que es esta resistencia, retestea haciéndome el throwback y para arriba. Igualmente, voy a tener el cuello en este punto, voy a tener el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho, pero esta vez al revés, y por eso es que le dicen invertido. El invertido lo voy a conseguir en una tendencia o al final de una tendencia bajista y el hombro, cabeza, hombro normal lo voy a conseguir al final de una tendencia alcista. Importante pues ver el volumen, ya ustedes lo saben, en lo que es el retesteo acá. Sería para incluirse en lo que es la tendencia o el cambio de tendencia alcista, ¿sí? La proyección sería tal cual. Voy a medir desde lo que es esta resistencia o el cuello en este caso y lo voy a proyectar luego del quiebre acá. El quiebre, el quiebre de esta resistencia o del cuello es el que me va a confirmar que realmente es un hombro, cabeza a hombro, ¿sí? O como se lo dije en su momento, si yo llego a quebrar la estructura, muchísimo mejor porque es una confirmación más segura. Me quiebra la estructura de una tendencia bajista, viene el precio de lo que es la recapitalización, me crea el hombro derecho, me confirma muchísimo más el cambio de tendencia. Si no consigues el quiebre de la estructura, pues con el quiebre del cuello te da una mejor confirmación. No tan segura como el quiebre estructural, pero sí, eh, sí es una confirmación, o es como lo dice la teoría. Eso sería el hombro, cabeza, hombro invertido. Igualmente, voy a ver que en el oscilador puedo conseguir una divergencia alcista. Tengo mínimos cada vez más bajos en el precio y puedo conseguir mínimos cada vez más altos en el oscilador. Aquí voy a ver una divergencia alcista en este caso. Esa divergencia alcista es una confirmación más, volumen, confirmación más. Entonces, todos esos punticos ustedes lo tienen que ir anotando porque cada vez que tengas cada una de esas características que necesitas, más confirmado va a estar tu trade. ¿Sí? Muchas personas no les enseñan los patrones de cambio con las divergencias juntas, pero yo se las estoy enseñando de una vez porque esto es una herramienta muy buena que te da mayor seguridad en el trade. Mayor seguridad. Bueno, ese es el desarrollo, el cuello, que me confirma el cambio. ¿Sí? Tal cual. Ahora, hay tres patrones que son difíciles de operar. Normalmente no se operan, pero no está de más que ustedes lo conozcan. Esto sale en el libro de análisis técnico de John Murphy. Es el platillo. El platillo está la púa,
y está, ¿cuál era el otro? Ah, ya, el Bar Simpson. Bueno, el Bar Simpson no sale en el libro. Esto eh, es como decirlo algo callejero. No sé si me entienden la expresión. El Bar Simpson no sale en el libro. Sí sale el platillo y sí sale la púa. El Bar Simpson es algo más callejero, como dicen por ahí. ¿Cómo es el platillo? Pues el platillo lo voy a conseguir al final de una tendencia alcista. Voy a ver que el precio viene tranquilamente subiendo. Va a llegar un momento que el precio va a llegar a una resistencia. Me va a crear máximos cada vez más altos, pero va a llegar un momento en que va a decaer. ¿Por qué le dicen platillo? Por su figura. Voy a ver un techo redondeado. Muchos le dicen techo redondeado. En el libro se llama platillo. Lo voy a conseguir en una tendencia alcista y voy a conseguirlo también en una tendencia bajista, pero en este caso ya me estaría formando un piso redondeado. ¿Sí? Sería algo muy similar a esto. Sencillo, lo único que, bueno, es un poco difícil de operar. ¿Por qué? Porque tú vas a seguir viendo máximos cada vez más altos durante el desarrollo. Va a llegar un momento en que, bueno, ya tú ves la figura, ves cómo va redondeándose la parte superior del precio y ahí ya te puede dar un indicio, pero puede llegar un momento en que caiga de golpe, ¿sí? Puede ser que caiga de golpe, entonces la entrada no la puedas tomar como debería ser. ¿Cómo se podría operar? Pues yendo a una temporalidad menor. Al ir tú a una temporalidad menor, estarías solamente guiándote con estructura de precio. ¿Cómo sería? Si yo veo esto en el precio y veo que ya tengo un techo redondeado, ya veo que hay un cambio o se está aproximando un cambio de tendencia, pues simplemente, bueno, ya esto ya sería más institucional, pero puedes operarlo guiándote con order block, yéndote hacia lo que es la estructura y esperando que el precio rechace antes de quebrar la estructura en este caso. ¿Sí? Entonces eso ya sería una temporalidad menor. Si tú ves, la púa va a ser algo similar a esto, pero va a ser algo mucho más brusco. La púa va a ser un movimiento brusco alcista y un movimiento brusco bajista. Por eso le dicen púa. También le llaman B. Em, Esto es difícil de operar porque normalmente se va a conseguir cuando el precio es manipulado o cuando hay algún fundamental detrás. Vamos a ver por lo menos una subida brusca del precio y de repente vamos a ver cómo todos toman sus ganancias y el precio cae de golpe. Entonces, esta púa también es un cambio de tendencia porque vemos un movimiento brusco y puf, para abajo, ¿sí? Difícil de operar, muy difícil de operar. Ya esto sería más tipo casino, como le dicen por ahí, porque vas a ver que los osciladores, en el caso de la DX, por ejemplo, vas a ver en un oscilador con una pendiente positiva que te demuestra que hay mucha fuerza alcista durante todo este desarrollo de este precio. Entonces tú eh, determinar dónde justamente el precio se va a devolver es casi imposible cuando estamos frente a un fundamental. Ahí no hay resistencias que soporten el precio o que resistan al precio en este caso o que haga que el precio retroceda, porque es un fundamental o es una noticia, no lo sabemos. Em, por eso es que es un poco difícil operar lo que es este patrón PUA. Hay algunos que se lanzan y lo ven como un casino y dicen, bueno, ya yo veo una velita roja bajista, voy a entrar en short. Eso sería bastante arriesgado, pero bueno, hay personas que sí han tomado sus trades así, de esa manera. De hecho, creo que ahorita, hace como un mes atrás, salió una moneda que se llama Pepe, como le decimos por ahí, las Rodric Coin. Pepe subió muchísimo al salir y había uno de los chicos que, a ver, no creo que esté acá, pero sí está en el canal, que él dijo, bueno,
yo me voy a arriesgar y voy a entrar acá, voy a entrar con poco apalancamiento, voy a entrar con poco capital, pero voy a entrar acá. Le metió, si mal no recuerdo, eran 2x de apalancamiento. Voy a entrar en short. Entró en short y resulta que se le dio el trade, se le dio el trade. Pero él no entró porque sabía que a partir de ahí el precio se iba a caer, sino que apenas tuvo como un pequeño indicio de una vela roja en ese caso y entró por riesgo. Entró por un riesgo bastante alto, pero con un apalancamiento bajo y con poco capital. Y al final le sacó un 300% con un 2x. ¿Lo supo operar? No se puede decir que lo supo operar, sino que la pegó, como dicen por ahí. La pegó. Es difícil operar así un fundamental o pues cuando una moneda esté pumpeada. Y con respecto a lo que es el Bar Simpson es un movimiento brusco alcista, no tan brusco como un fundamental, pero sí un movimiento brusco. Voy a ver que el precio va a llegar a una resistencia, llega a una resistencia, hace una especie de rango por un tiempo prolongado, dependiendo de la temporalidad, y luego veo que baja bruscamente, ¿sí? ¿Por qué le dicen Bar Simpson? Pues por su figura, tal cual. Voy a ver un movimiento brusco. También es un poco difícil operar el Bar Simpson porque igualmente son movimientos bruscos que vienen de la nada. Hay algunos que pues se arriesgan y bueno, ven lo que es la estructura en una temporalidad menor. Se pueden guiar también por la estructura, pueden guiarse como es un rango, pues al quiebre de lo que sería este soporte y pues se pudiera operar. Se pudiera operar, pero es bastante arriesgado cuando es un movimiento brusco como esta subida y esta bajada. Entonces, básicamente son esos los patrones de cambio, los más comunes y los que más se utilizan, los que más se ven en el mercado. Vamos rapidito a verlos acá en el precio. Ah, bueno, lo del volumen ya se los comenté, tal cual este es el hombro, cabeza, hombro invertido. Voy a ver que al quiebre de lo que es esta resistencia del volumen, necesito que sea un volumen bajo acá. Si es un doble piso, igualmente voy a ver un volumen bajo en esta zona. Ahora vamos a verlo en ANT. Lo busco acá porque es una moneda que sí se ven patrones con frecuencia. A ver. mm, Acá. Bueno, aquí puedo ver cómo el precio viene de una tendencia bajista definida. Venimos con máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos, formándome una tendencia bajista. Y luego vemos que el precio llega a esta zona y rechaza una vez y vuelve a rechazar otra vez en la misma zona. Vemos que el precio viene, devuelve y sube. ¿Cómo sería en este caso? Voy a colocar acá la altura la dio aquí, pero la voy a colocar en el medio para que la vean mejor. ¿Sí? Miren cómo el precio vino y rechazó. Tuvo dos puntos bajos en la misma altura. Tengo acá mi resistencia. Aquí tengo mi soporte. Vemos cómo el precio rechaza una vez y vuelve a rechazar otra vez, ¿sí? Hace el quiebre de lo que es la resistencia, viene el retesteo o lo que es el throwback y para arriba. Aquí sería la entrada. ¿Cómo sería la proyección? Pues voy a medir desde acá hasta acá. Espero el quiebre y miren que el precio llegó justamente a la proyección. Está torcido, ok.
Llegó justamente a la proyección y empezó a corregir. Pero si estamos frente a lo que es un cambio de tendencia, ya sabemos que no solamente vamos a tener, esto es para un scalping, estaría chévere, pero no o sea, sabemos que no solamente vamos a tener la subida hasta este punto, sino que si estamos frente a un cambio de tendencia debería seguir subiendo, solamente que la proyección del patrón es hasta acá y pues viene la corrección y continuaría subiendo en ese caso. Entonces en este caso pues podemos ver un doble suelo. Vamos a ver también un doble techo. No sé si lo ven, si lo detectan. Acá vemos una vez, viene el precio, viene dos veces, retestea y para abajo. Voy a ver acá una resistencia. Voy a ver acá un soporte. Claro, no se va a ver tan perfecto como lo estamos viendo en la teoría. Tenemos que abrir nuestra mente para poder verlo muchísimo mejor. Vemos acá un toque, dos toques en este doble techo. Vemos acá nuestro soporte, quiebre del soporte, confirmación del doble techo, retesteo a esta misma zona y para abajo. ¿Sí? Si ven, la proyección sería de este punto a este punto. Luego del quiebre, miren hasta dónde llegó el precio. Para un scalping el precio llegó hasta acá, ¿sí? Y luego corrigió. Lo normal es que siga bajando, pero luego vendría la corrección. Esa sería la proyección, ¿sí? Tal cual. ¿Qué otro patrón podemos ver por acá? Bueno, vamos a ver por acá, creo que hay otro. Vamos a ver, aquí está. Aquí vamos a ver que el precio llegó y rechazó varias veces esta zona. Este sería mi soporte. Este sería mi resistencia. Pero en este caso, miren todo este movimiento que hizo el precio. ¿Sí? Tenemos uno, dos, tres toques. En este punto posiblemente haya hecho un retesteo en una temporalidad menor, una temporalidad de 15 minutos, una temporalidad de 5 minutos. Así que como fue el 18 de agosto del 2022, no me va a dar TradingView para poder ver en temporalidades menores, 5 minutos o 15 minutos. Posiblemente si nosotros nos vamos a una temporalidad menor, vamos a ver un retesteo en esta zona y luego toda esta subida. ¿Sí? Tenemos triple suelo, retesteo y miren, bueno, la proyección aquí se pasó. Aquí tuvo un TP bastante alto. A ver cuánto dio. Un 94%. Bueno, en ANET vamos a ver una ballenita siempre, vamos a ver esos picos extraños en el precio. Si nos vamos a 4 horas, a ver por acá. Si nos vamos a 4 horas, por acá vamos a ver también, vamos a ver un hombro, cabeza a hombro. Vemos que el precio viene con una tendencia alcista definida, venimos con máximos y mínimos cada vez más altos y vamos a ver que el precio me forma un hombro, cabeza a hombro. Vemos acá un hombro, cabeza a hombro. Si ustedes ven, tampoco es que va a ser tan preciso de estar a la altura, el hombro estar a la misma altura. Este está un poquito más abajo, este está un poquito más arriba, pero sigue siendo un hombro, cabeza a hombro, ¿sí? Luego del quiebre de lo que es el cuello, en este caso, lo vemos en esta zona. Claro, todo esto es ruido. Todo esto que vemos acá es ruido, pero ya tenemos el patrón formado. Mire, tenemos el patrón luego de una tendencia alcista. El precio quiebra el cuello, retestea
y luego, pues en este caso vamos a ver si dio la proyección que se espera. En este caso es lo que les digo. Miren, el precio llegó un poco antes del TP. Por eso que siempre les digo, si tu proyección es hasta acá, coloca tu TP un poco antes. Aunque si lo vemos, pues para una temporalidad de 4 horas, esto es un 30%. O sea que es un buen profit. Y pues para 4 horas, si tú tienes un 10x, ¿cuánto sería? Un 300%. Sería un 300% de ganancia simplemente con operar este trade. Estaría bueno también, ¿sí? El trade se dio o el TP se dio mucho antes de lo esperado, pero pues ya tú al ver en temporalidades menores unas velas verdes, pues ya tú pudieras tomar tus ganancias. En este caso, esta velita que vemos acá en temporalidad de 15 minutos, 1 hora, pues vamos a ver cómo el precio empieza a reaccionar al alza. Ahí se pudiera tomar lo que es em, las ganancias, ¿sí? Igualmente, si ustedes seguían, pues acá vino una zona de demanda importante y pues al llegar a la zona de demanda importante, ven como el precio ya a partir de ahí empieza a tener movimientos alcistas, ¿sí? Entonces, eso sería eh, con respecto al hombro, cabeza, hombro, tal cual. El invertido, vamos a verlo en 1 hora y ya con esto concluimos la clase. Vamos a ver un hombro, cabeza, hombro invertido. Por acá, ¿dónde estará? Por acá me parece. Bueno, acá está. Voy a ver acá mi resistencia, voy a ver una tendencia bajista definida, máximos y mínimos cada vez más bajos. Voy a ver que acá tengo la formación de un hombro, cabeza, hombro. Los voy a poner así porque puede ser que se les sea un poco difícil leerlo, pero así tal cual. Tengo acá el hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, quiebre de lo que es esta resistencia y para arriba. ¿Sí? Se ve clarito. También lo podemos ver justamente, no hace mucho lo formó. Vamos a ver dónde está. Acá está. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sería así, aproximadamente. ¿Ven? Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, quiebre, retesteo y para arriba. Solo tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestra imaginación y pues lo vamos a conseguir. ¿Sí? Siempre que cumpla todas esas características que les comenté hoy. Entonces, hasta acá es la clase, voy a dejar de grabar y voy con las preguntas.